Bienvenidos cabros, hoy tenemos un nuevo video revisando conceptos de primer bloque. El día de hoy vamos a revisar el concepto de redirigir. ¿Qué es lo que es la redirección? Para eso nos vamos a nuestro DAR. Primero vamos a revisar el DAR de abril 2005, nuestro DAR de época Salo que generalmente se ocupa en primer bloque. Y en este caso el concepto de redirigir, la verdad que era bastante pobre y bastante poco exacto dentro de lo que decía. En este caso dice habilidad especial que permite cambiar el objetivo de un efecto dirigido. Eso es todo el concepto que nos entrega, nada más. Luego dice, la habilidad de redirigir se juega al momento en que se eligen los objetivos para este tipo de efectos antes de su resolución. Nada más. Eso es todo lo que nos decía el DAR de abril 2005. Entonces nos queda la idea de que ya es cambiar el objetivo de un efecto dirigido, pero no especifica nada más, no da ningún ejemplo, no hace ninguna clarificación más específica. Entonces ahí es donde entra un poco un enredo por la falta de precisión del concepto, ¿cierto? Que nos da a entender que uno puede cambiar el objetivo de un efecto, de un oponente, ¿cierto? También entra el enredo con el escudo de Atenea, porque el escudo de Atenea es su redirección o no. Y ahí es donde el mismo Dar le hacía una rata, ¿cierto? Cambiándola a redirección. Sin embargo, el escudo Atenea nos permitía ocupar dicha habilidad contra nuestro oponente. Entonces ahí es donde se enreda un poco más el concepto al no definir, por ejemplo, si el control sigue siendo del oponente o el control pasa a ser tuyo, que es una de las grandes dudas que siempre hubo y no clarificada. Vamos a revisar, por ejemplo, el escudo Atenea, su errata, que es una de las cartas que redirigen, ¿no es cierto? Aquí tenemos, bueno, las tres cartas más usadas, por así decir, que redirigen. Tenemos el escudo Atenea que la rata dice si el portador de escudo Atenea es afectado por una habilidad oponente, puedes redirigir esa habilidad a una carta oponente en juego. Entonces nos da a entender que yo puedo redirigir esa habilidad, pero a una carta oponente. Es decir, es como que yo ocupo esa habilidad hacia el oponente. Luego dice clarificación. Si utilizas la habilidad del arma, el portador no resulta afectado por la habilidad oponente. El nuevo objetivo debe seguir siendo válido. Aquí nos entrega dos cosas que no nos entrega el concepto. Que una que al redirigir la carta que iba a ser afectada ya no resulta afectada al redirigir. Es decir, es como un espejo que hace rebotar la habilidad hacia otro lado y el aliado, el primer objetivo no es afectado. ¿Ya? Lo segundo dice que el nuevo objetivo debe seguir siendo válido, cosa que se hace evidente más adelante, pero no traía la definición. Luego vamos a tener el relámpago arcano, que también tiene una rata, y vamos a revisarla. Primero teníamos que el relámpago arcano decía en respuesta, se modifica y se borra la respuesta, ¿cierto? Y queda como una habilidad de redirección, que es lo que debió ser. Dice, la rata de relámpago arcano redirige un efecto oponente que afecte una de tus cartas a otra carta en juego. Aquí hace más precisiones porque dice que redirige solamente un efecto oponente y que afecte a una de tus cartas a otra en juego. Además tenía una segunda parte, ¿cierto? Que es la de votar cartas. Y decía, se modifica la reacción de la carta para hacerla más comprensible frente a los nuevos conceptos. Además se aclara que la cantidad de cartas a votar es de acuerdo al coste de la última carta afectada. Entonces nos vamos dando cuenta que el concepto de redirección se integró en mitos y leyendas con el escudo Atenea. Sin embargo, se integró como esto, como escudo de Atenea. No se integró como, ya, a ver, creemos el concepto de redirección y hacemos una carta que redirija. No, no se hizo así. Se agregó esta carta que te permitía ocupar una habilidad contra tu oponente, pero que en ese tiempo no se llamaba redirección. Luego sacan el relámpago arcano y también sacan una carta que es en respuesta y yo ocupo dicha habilidad contra un oponente, ¿cierto? Y lo mismo el Sazamuk, que yo elegía aquí una habilidad oponente, ¿no es cierto?
viniera hacia Sasamuk, pero Sasamuk, por ejemplo, también dice en respuesta. Entonces es una habilidad en respuesta, es una habilidad de redirección. Entonces aquí hay que tener claro que en Mitos y Leyendas sacó estas cartas que tenían esta habilidad y luego, más adelante, cuando ya habían sido redactadas y sacadas y usadas estas cartas, en ese momento, en abril de 2005, recién es donde dice hagamos el concepto de redirección. Entonces, por supuesto que estas cartas, como están escritas, no necesariamente van a calzar con un concepto, porque el concepto salió después de que se hayan escrito las cartas. Si hubiera salido el concepto antes, obviamente las cartas hubieran estado bien redactadas para el concepto. Entonces ahí hay un error, por así decir, en Mitos, y que es el que va a generar estos problemas. Bueno, para conocimiento, luego de esto, avanzando en segunda era, en el siguiente dar, en noviembre de 2005 hacia adelante, hasta Crónicas, el concepto de redirección tomó el control del efecto. Es decir, cuando yo redirigía con Relámpago Arcano o con alguna otra carta, yo tomaba el control y yo usaba ese efecto hacia mi oponente. Luego en Crónicas deja de ser así y solamente cambia el objetivo, tal como lo especificaba el dar de abril 2005, pero no tomaba el control del efecto. El efecto seguía proviniendo de la carta original, del controlador de la carta original. Luego, entonces, tenemos nuestro DAR de julio de 2021, ¿no es cierto? Que finalmente es el oficial ahora. ¿Y qué es lo que habla de redirección? Dice, es una acción que permite cambiar el objetivo de un efecto dirigido. Es decir, lo mismo que el dar de abril. La habilidad de redirigir se juega al momento en que se eligen los objetivos para este tipo de efecto, justo antes de la resolución del efecto. Solo puede ser usada una habilidad de este tipo mientras haya un objetivo válido, el cual cumpla el 100% al 100% del efecto redirigido. Es decir, el nuevo objetivo debe seguir siendo válido. Si se dan cuenta, tampoco hace una gran aclaración más en su definición. Sin embargo, ya es algo más utilizado en la comunidad y más de conocimiento ya de la comunidad. Que por ejemplo, al redirigir en primer bloque no se toma el control del efecto. Y en fondo ya resoluciones más específicas, también hay ejemplos, siempre se están haciendo preguntas. ¿Ya? Aquí da un ejemplo el dar con Sasamuk. Dice, por ejemplo, si se juega un desleal, el controlador de Sasamuk puede activar su habilidad en respuesta, dice. Lo que nos queda un poco raro si es una habilidad de redirección. Cuando el jugador oponente resuelve el efecto de desleal, es decir, redirige el efecto del talismán a Sasamuk siendo desterrado Sasamuk. Bueno, aún nos queda que como que no aclaran que es un concepto de redirección y no de respuesta. Y ahí... Pero bueno, más allá de eso nos queda un poco más claro el concepto, pero aún así es como un poco enredado cuando se dan como jugadas específicas o interacciones entre cartas específicas. Entonces ahora ya que conocemos un poco el concepto, vamos a revisar y ejemplificar. ¿Ya? Entonces tenemos aquí a nuestro amigo Percival, tenemos hasta Bola de Fuego, Desleal, Fergus, Neferite y Felipe II. Cartas que frecuentemente se interaccionan con estas cartas de redirección y que frecuentemente generan dudas. Entonces, vamos a hablar en conceptos generales. Cuando yo juego un Percival, ¿qué es lo que debo hacer yo para saber cómo redirigir? Y esto es algo que yo en la práctica lo hago mucho y lo enseño mucho. Que es que cuando tú rediriges un efecto dirigido, ¿ya? Eso es lo que no hace la redirección. Entonces lo primero es saber qué es un efecto dirigido. Lo vamos a revisar más en detalle en otro video. Pero en general un efecto dirigido es un efecto que tiene objetivos determinados. Ya puedan ser uno o más objetivos, ¿ya? Puede ser un efecto dirigido a dos objetivos, sí, pero tiene que especificar, ¿ya? Por ejemplo, una plaga. Una plaga dice destruye dos aliados oponentes. Eso es un efecto dirigido porque va específicamente a dos aliados, ¿ya?
Un efecto universal, la diferencia es cuando son todos los tipos de cartas afectados, en todas las zonas, en una zona completa, etcétera, ¿ya? Entonces Percival va a ser un efecto dirigido, ¿ya? Que va hacia un aliado oponente. Y entonces yo siempre le hago el ejercicio y les enseño de hacer este ejercicio de que cuando quieran redirigir, lo primero a saber es cuál es el efecto. ¿Cuál es el efecto que yo quiero redirigir? Entonces hay que traducir las habilidades de las cartas a efecto. Entonces, ¿cuál sería el efecto de Sir Percival? Sir Percival dice en su habilidad, cuando Sir Percival entra en juego, baraja un aliado oponente. Entonces, el efecto de Sir Percival va a ser baraja un aliado oponente. Ese es el efecto de Sir Percival. Lo anterior es la condición disparadora, ¿ya? Vamos a hacer este mismo ejercicio con bola de fuego. Bola de fuego en este caso tiene un efecto que es igual y literalmente a su habilidad. Destruye una carta en juego que no sea oro. Y ese mismo va a ser el efecto de bola de fuego. En general los talismanes traen un efecto similar a lo que dice. Desleal también destierra a un aliado oponente. Ese va a ser su efecto. Felipe II. El efecto de Felipe II es destruye una carta oro oponente. ¿Cierto? Fergus. El efecto de Fergus es destruye el aliado oponente de mayor fuerza. Y tenemos a Neferite y aquí siempre se genera la discusión, pero yo personalmente voy a ir a lo que yo di, en lo que yo creo y lo que de hecho muchos jueces piensan y de hecho hasta cosas que el mismo JO ha dicho, y que es que el efecto de Neferite no es solamente desterrar, ¿ya? El efecto de Neferite es desterrar una carta de coste X, ¿ya? En resumen, es desterrar una carta de coste igual a las cartas que se hayan desterrado del cementerio, ¿ya? Ese sería el correcto efecto de Neferite, no solamente desterrar. No porque el texto esté atrás significa que es solamente coste y no la habilidad, no es el efecto, ¿ya? El efecto de Neferite es desterrar una carta de X coste, ¿ya? Entonces, sabiendo eso, uno puede redirigir, ¿ya? Por ejemplo, juegan un Sir Percival y entonces baraja un aliado oponente. Tengamos que mi oponente tiene a Felipe II. Si yo juego un Sir Percival, yo voy a intentar barajar este Felipe II. Si yo quiero redirigir el efecto, por ejemplo con un relámpago arcano, ¿ya? O con un escudo de Atenea, en caso de que Felipe esté portando ese escudo de Atenea, tengo que tener otro objetivo válido a quien redirigir ese efecto. Si solamente tengo a Felipe II en juego, no tengo a quien redirigirle ese efecto. ¿Por qué? Porque el efecto es barajar un aliado oponente. Entonces debe ser un aliado de este jugador. No puede ser hacia el otro jugador, hacia el que está jugando la carta. Porque como decíamos, no tomas el control del efecto. Por tanto, solamente este jugador lo que puede hacer es cambiar su objetivo. A quién le están barajando, pero no puede él barajarle al oponente. Entonces, si solamente está Felipe II en juego y tiene una escudo Atenea o tengo un relámpago arcano, no puedo redirigir ese efecto. Diferente es si tengo dos aliados en juego. Y yo con Sir Percival juego Sir Percival y quiero barajar a Fergus. En ese entonces, mi oponente puede jugar, por ejemplo, Relámpago Arcano y redirigir este efecto que va hacia Fergus, hacia otro de sus aliados, porque es un aliado oponente. Es decir, tiene que seguir barajándose un aliado oponente, pero que sea otro, distinto del original. Entonces ahí podría, por ejemplo, jugar un Relámpago Arcano y barajar el Felipe II. ¿Ya? Y Fergus no sería afectado por esa habilidad. ¿Ya? Si tengo un Sazamuk y tengo más aliados, mi oponente juega un Percival y me intenta barajar el Fergus, puedo redirigir el efecto Sazamuk y Sazamuk sería el que se va barajado. ¿Ya? Y si tuviera un escudo Atenea, lo mismo. Si tengo un escudo Atenea en el Fergus y mi oponente juega Sir Percival, puedo redirigir con el escudo Atenea que el efecto sea a Felipe II, por ejemplo, ¿ya? O a Sazamuk, tanto por su habilidad o como por el escudo Atenea, ¿ya? Esa sería la redirección en el caso de un Percival. En el caso de Fergus vendría a ser más o menos lo mismo. Sin embargo, aquí hay una condición que se debe cumplir, ¿ya? Que es que Fergus destruye el aliado oponente de mayor fuerza, ¿ya? Al decir aliado oponente también no se puede redirigir acá, tiene que seguir siendo en esta línea de estos aliados, pero sí tiene que cumplir la condición de ser el aliado oponente de mayor fuerza.
En este caso, por ejemplo, mi oponente me pide con Fergus destruir a Sir Percival. Puedo redirigirlo con Relámpago Arcano, o con Sazamuk o con el escudo de Atenea a cualquier otro aliado que tenga igual fuerza que el Sir Percival. En este caso, los tres aliados tienen 2, entonces él podría redirigir a cualquiera de los dos. Pero por ejemplo, si hubiera un aliado de fuerza 1 aquí y otro de 1, él no podría redirigirle a los otros porque no cumple la condición de ser el aliado de mayor fuerza. Entonces debemos mantener objetivos válidos, es decir, cumplir las condiciones del efecto. Y el efecto me dice que destruye al aliado de mayor fuerza. Por tanto, debo seguir destruyendo al aliado de mayor fuerza en juego. ¿Ya? Tenemos un desleal. Un desleal y un desleal dice destierra a un aliado oponente. Entonces, yo le juego desleal, por ejemplo, a Sir Percival. Y mi oponente puede redirigir, pero siempre manteniendo la condición de que siga siendo un aliado oponente y que sea un aliado que se pueda desterrar. Ya, si tenemos un aliado indesterrable no se puede ser objetivo válido. Si tenemos eso. Y tiene que seguir siendo un aliado oponente. Entonces, por ejemplo, yo puedo tirar un relámpago arcano y desterrar a mi Felipe en vez de Sir Percival. Puedo con el mismo Sazamuk nuevamente redirigir hacia Sazamuk y Sazamuk sería desterrado. O si tuviera una escuadra Atenea al Sir Percival, puedo también lo mismo, elegir que sea Felipe II o Sazamuk desterrados en vez de Sir Percival. ¿Ya? Después tenemos el caso de Bola Fuego, que en este caso no especifica que sea una carta oponente. ¿Ya? Al no especificar que sea una carta oponente y al decir destruye una carta en juego, en este caso yo puedo redirigir hacia otra carta en juego. ¿Ya? Y en este caso sí se podría destruir al oponente y dirigir el efecto al oponente. Entonces, por ejemplo, mi oponente, tenemos esto en mesa, ¿cierto? Y este jugador de acá juega una bola de fuego al Sir Percival. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Puedo redirigir al Sazamuk con la habilidad de Sazamuk. Puedo jugar un relámpago arcano y destruir otra carta en juego que no sea la original. Podría redirigirlo a Sazamuk, a Felipe II o a Fergus, porque todas son una carta en juego que no sea oro. ¿Ya? Y si tuviera, por ejemplo, Sir Percival, el escudo de Atenea, yo con el mismo escudo de Atenea puedo redirigir ese efecto a otra carta en juego. Lo mismo, cualquiera de las tres. ¿Ya? Esto cuando una carta dice destruye una carta en juego o haz alguna carta en juego, yo puedo destruirla a cualquier carta en juego. Cuando dice a un aliado oponente, tiene que seguir siendo un aliado de ese jugador, al que le están tirando el efecto. Si dice un tótem oponente, un arma oponente, tiene que seguir siendo al jugador que va de objetivo. ¿Ya? ¿Qué más vamos a tener? Después vamos a tener el caso de Neferite. ¿Ya? Y en el caso de Neferite se van a encontrar con esto, que en algunas comunidades, y bueno, es la costumbre de lo que se estaba haciendo, que solamente ocupaban a Neferite, que su efecto era desterrar solamente. Sin embargo, eso es un error y el efecto real de Neferite, como les comentaba, es destierra una carta del coste igual al que las cartas que se habían desterrado. Entonces, por ejemplo, este jugador de acá tiene un Neferite y desterró 3 cartas de su cementerio para desterrar a Sir Percival. Entonces yo en ese caso, con un relámpago arcano podría redirigir, pero tiene que seguir siendo una carta de coste 3. ¿Ya? Entonces solamente podría redirigir a Sazamuk. Lo podría redirigir con su propia habilidad o con un relámpago arcano, o en el caso de que Sir Percival tenga una escudo Atenea. Pero no puedo redirigir a Fergus porque es una carta de coste 2. ¿Ya? Por tanto no es un objetivo válido. Eso es con el Neferite. Tampoco podría redirigir un Felipe II porque tiene un coste 4. Por último tenemos Felipe II. Y en el caso de Felipe II, bueno, en el caso de Felipe II obviamente no entra ni escudo de Atenea ni Sazamuk,
porque son aliados. Entonces estos redirigen cuando son, son efectos dirigidos hacia aliados. Entonces nos quedaría el relámpago arcano. Sin embargo, la comunidad del primer bloque se acordó que los talismanes deben cumplir su efecto al 100% para poder resolverse. Entonces, el relámpago arcano tiene una segunda habilidad que dice: tu oponente bota tantas cartas como coste tenga la carta afectada. Y como los oros no tienen coste, no se consideran objetivos válidos para cumplir esta segunda parte de la habilidad, y por tanto no son objetivos válidos de una redirección con relámpago arcano. Entonces, cuando Felipe II destruye un oro, si yo intentara redirigir, como el oro no tiene coste, no se cumpliría la segunda habilidad y por tanto no es un objetivo válido. ¿Ya? Eso es para el DAR 2021. Para época Salo eso no era así y uno igual podía redirigir un oro y no se botaba cartas nomás. Pero bueno, así quedó en el DAR 2021, así que no se puede redirigir efectos que afecten a oros porque estos no tienen coste. ¿Ya? Eso sería con la redirección. Entonces tenemos estas tres cartas que son las más frecuentes usadas, que redirigen un efecto dirigido, ¿no es cierto? Que era un efecto que iba específicamente a objetivos bien especificados, ¿no es cierto? Y tenemos que seguir cumpliendo el objetivo válido, ¿ya? Que el objetivo válido va a ser lo que diga el efecto. Si el efecto dice una carta oponente, tiene que seguir siendo una carta oponente. Si el efecto dice una carta de coste 3, tiene que seguir siendo una carta de coste 3 a la que yo puedo redirigir. Y al redirigir tiene que ser un nuevo objetivo válido. No puedo redirigir a una carta que ya está siendo afectada. Es decir, si solamente tengo esa carta a la que está siendo afectada y no tengo otras cartas para redirigir el efecto, no puedo jugar un efecto de redirección. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro este concepto de redirección. Y prontamente voy a hacer un video específicamente para el relámpago arcano, ya que es una carta que genera muchas interacciones y muy dudosas, así que vamos a hacer un video exclusivo para el relámpago arcano. En esta oportunidad hablamos más en términos generales de la redirección. Espero que les haya quedado claro y nos vemos en un próximo video.